Muy buenos días, amada Iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera del Callao. Reciba nuestro saludo y un abrazo a la distancia para cada uno de ustedes, siempre orando por sus vidas y deseando que el Señor derrame en su bondad, en su gracia, las más ricas bendiciones para usted como su familia. Continuamos en Mañanas con Dios en nuestro devocional basado en el libro de Eclesiastés, en esta oportunidad en el capítulo 2, versículo 12 al 16. Yo les invito a abrir sus Biblias para que juntos meditemos en la palabra de Dios, capítulo 2 de Eclesiastés, versículo 12 al 16. El día sábado se compartió ya en el inicio del capítulo 2, se nos habló acerca de lo que el rey Salomón había probado en su corazón para traer satisfacción y placer a su vida. Probó de todo, probó vino, empieza diciendo esto, escritura, edificó casas, viñedos, estanques de agua, tuvo cantores, cantoras, siervos, siervas, acumuló plata, oro, en fin, todo lo que pueda la vida concedernos. Entonces, toda esta serie de cosas él las probó y al final él va a decir en el versículo 11 que nada de esto lo había llenado, nada de esto lo había satisfacido, que todo realmente era vanidad de vanidades. Esta palabra se repite innumerables veces en todo este libro y habíamos dicho que la palabra vanidad significa fútil, lo que es insignificante, lo que no tiene importancia, lo que se esfuma, lo que parece ser y no es. Esto es vanidad. Y a esto entonces llega la conclusión el rey Salomón. Por lo tanto, al dar inicio a los versículos 12 en adelante, él va concluyendo que todo en la vida, esfuerzo que hace el ser humano en la vida, no tiene sentido ni propósito si realmente no se pone a Dios como el centro y el Señor de sus vidas. Así es. Si nuestro Dios, el Creador que hizo los cielos y la tierra, no tiene realmente la dirección de nuestra vida, no tiene el control de nuestra vida y no llena nuestra vida, nada tiene sentido en que usted y yo podamos probar los placeres de este mundo, terrenales, y llegamos a la conclusión de que todo es vanidad y hay una insatisfacción y un vacío en el corazón. Entonces, a esta conclusión va llegando el rey Salomón. Y es indudable que él vive una etapa de su vida sin Dios. Se aleja, hay un paréntesis donde se ha alejado de Dios. Y aquí hace un contraste entre lo que es la sabiduría y lo que es la necedad. Bueno, nosotros entendemos como sabiduría que es la capacidad de aplicar el conocimiento a nuestra vida, ¿no? Para tomar decisiones, para resolver problemas, para evitar peligros y sobre todo esta sabiduría nos permite aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. La sabiduría indudablemente tiene un origen en la fuente divina, en Dios. De allí proviene la sabiduría real de lo alto. La sabiduría entonces es la cualidad de un buen juicio que usted y yo tenemos a partir indudablemente de una experiencia que usted y yo tenemos con la palabra de Dios y esa palabra la meditamos, la reflexionamos de tal manera que esa palabra forma parte y el todo de nuestra vida. Entonces, esta es la sabiduría, que el hombre está en la capacidad y en el entender de aplicar ese conocimiento a la vida cotidiana de su vida y de las decisiones que él ha de tomar. Pero también habla de la necedad, estos versículos que hemos leído. El término entonces necio se relaciona con la falta de sabiduría y entendimiento.
y aquí es utilizado para describir comportamientos y actitudes que se apartan de la verdad de Dios. Quiere decir entonces que aquellos que actúan sin discernimiento en la vida, sin la capacidad de diferenciar entre lo bueno y lo malo, son llamados insensatos también. Aquellos que desprecian la sabiduría, aquellos que se niegan a recibir la enseñanza de Dios, a cambiar la verdad por la mentira, estas personas son consideradas necias e insensatos. Entonces, aquí el rey Salomón marca una diferencia entre la sabiduría y la necedad cuando la miramos desde el punto de vista, como él lo vio por un momento, desde el punto de vista humano y terrenal. Entonces él puede decir, según el versículo 12 en la Nueva Traducción Viviente, entonces decidí comparar la sabiduría con la locura y la insensatez, porque ¿quién puede, dice, hacer mejor que la insensatez? ¿Quién puede hacer eso mejor que yo soy el rey? Es decir, en otras palabras, yo he probado la sabiduría, sé lo que es la sabiduría, y entonces puedo marcar una diferencia con la insensatez aquí también, con la vida necia, con la vida que no tiene sentido, que no tiene razón de ser. Entonces, él ya lo había probado y entonces marca esa diferencia. Sin embargo, va a decir más adelante que el destino viene a ser el mismo, tanto el sabio como el necio, y esto se refiere a la muerte. Ambos te conducen a la muerte. El sabio va a decir, he trabajado tanto, he adquirido sabiduría, y sin embargo llego a la conclusión que al final mi destino es la muerte. Y el necio también vivió sin sentido en la vida, vivió locamente, vivió no aplicando la palabra de Dios, vivió como como bien le parecía la vida, haciendo lo que le daba la gana, no importando cómo se conducía, y entonces al morir, entonces su final va a ser la muerte, y el destino va a ser el mismo, tanto el sabio como el necio. Entonces, pero él está pensando terrenalmente, él está pensando desde la perspectiva humana. Entonces, cuando miramos nosotros las cosas de la perspectiva humana, mis queridos hermanos, no le vamos a encontrar el sentido ni el propósito a la vida. Entonces, a esto llega Salomón. Y por lo tanto, se da cuenta que él, más adelante, en el versículo más adelante, se da cuenta que el sabio sí realmente es iluminado con la luz. Es decir, el sabio tiene en sus pasos y en adelante a seguir una luz que lo alumbra y que lo encamina a vivir correctamente, a que lo encamina a tener una conducta en conformidad a la palabra y a la voluntad de Dios. Entonces, va a tomar buenas decisiones, va a evitar el peligro, va a seguir el consejo de Dios y va a hacer lo que es correcto y agradable. Entonces, sí marca esa diferencia, y al final al necio va a decir, él es un tonto, vive en la oscuridad, en las tinieblas, no aplica el criterio, el sentido común para vivir la vida, hace lo que quiere, vive en desvarío, locamente, y entonces ese contraste hace. ¿Recuerda usted en la Biblia entonces la sabiduría que Salomón aplicó cuando le trajeron a dos mujeres que estaban discutiendo por el niño que estaba vivo, porque ambos tenían sus hijos, pero uno de ellos murió, y entonces fueron ante él para que él les hiciera justicia? Entonces el rey Salomón, para ver la historia, pidió una espada y dice, bueno, voy a partir al niño por la mitad, y la mitad será para uno y la otra mitad para la otra. Pero la madre realmente, que era la verdadera, dijo, no, dáselo a la otra, ¿no? A la otra, si ella dice que es su hijo, dáselo a la otra. Entonces Salomón allí fue sabio. No lo iba a hacer indudablemente, sino que estaba queriendo ver quién era la madre verdadera. Y la madre verdadera hizo que se preservara la vida de este niño. No importa, no lo mates, pero dásela a la otra mujer. Pero también podemos ver el lado de la necedad, en este caso Saúl.
Saúl iba a pelear contra los filisteos y se tenía que hacer una ofrenda, un sacrificio a Dios. Samuel tenía y era el indicado para hacerlo. Samuel demoraba y fue impaciente, y él hizo realmente lo que no debió haber hecho. Tomó el lugar de Samuel, ofreció el sacrificio, y entonces cuando Samuel llega, le dice: has actuado neciamente, locamente has hecho. Y él se justifica: tú demoraste, ya estábamos a punto de pelear guerra, pero no era así. El necio, el insensato se desespera, es impaciente y no descansa en la palabra de Dios, no aplica la palabra de Dios. Entonces el sabio sabe esperar en Dios, aplica el conocimiento de la palabra de Dios en su tiempo, es paciente, porque la sabiduría de lo alto, como lo define Santiago, es pura, es amable, es benigna, es misericordiosa, y entonces tiene frutos, ¿no? Dice, da buen fruto. Y cuando habla de fruto, esto habla del fruto del Espíritu, y el fruto del Espíritu es paciencia. Es lo que no tuvo Saúl, fue impaciente, pero la sabiduría nos habla que usted y yo debemos ser pacientes, siempre debemos esperar y descansar en Dios. Entonces Salomón culmina y dice, entonces al final, de una manera frustrante, va a culminar en el versículo 16, donde parece que no le encuentra sentido a nada, y dice: porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Entonces no habrá memoria ni del sabio ni del necio. Él está pensando humanamente, terrenalmente. Sí hay memoria del sabio. El hombre que actúa con sabiduría siempre se le recordará, siempre se tendrá memoria de él. Entonces cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, vemos hombres sabios como Daniel, que conducieron fielmente, correctamente delante de Dios. Vemos hombres como José, que supo conducirse correctamente delante de Dios y huyó frente al pecado de la inmoralidad sexual e hizo lo que Dios agradaba. Entonces tenemos memoria. Hay ejemplos de hombres sabios en la Biblia, como hay también malos ejemplos de hombres necios que debemos evitar, como Saúl, como Sansón, que en su necedad también desobedeció a Dios y actuó en la vida locamente, yendo su corazón desviándose tras las mujeres. Y así podemos mencionar muchos hombres que actuaron neciamente y con insensatez. Entonces la Biblia nos enseña, mis amados hermanos, a que usted y yo debemos actuar con sabiduría, con gracia delante de Dios. ¿Tiene usted falta de sabiduría? Entonces pídale a Dios para que usted tome correctas decisiones, para que usted se conduzca en la vida cristiana conforme a la palabra de Dios y obedezca a Dios y aplique el conocimiento de la palabra de Dios. No acumule el conocimiento, aplíquelo en su vida diaria, aplíquelo con su familia, aplíquelo cuando esté en el trabajo, cuando esté en su centro de estudio, en su caminar diario. Pero que Dios lo guarde y lo cuide de ser ese hombre, esa mujer necia, insensata, que actúa sin razón y sin sentido, no es paciente y actúa locamente frente a una decisión que usted tiene que tomar. Pide un consejo siempre, escuche el consejo sabio y entonces usted estará actuando conforme a la voluntad de Dios. Si usted escucha el consejo en base a la palabra de Dios, usted será un hombre y una mujer sabia. Que Dios nos guarde y nos cuide, mis amados hermanos, de actuar neciamente como lo hizo Saúl y como en una etapa de su vida también lo vivió Salomón. Por eso en base a su experiencia habla que debemos ser sabios y de ir a la fuente de la sabiduría que es Dios. Amén. Oramos. Te damos toda la gloria y la honra a ti, Padre Celestial, porque nos has enseñado y nos has mostrado, Dios, que es mejor ser sabio, entendido, conocedor de tu palabra y aplicarla a nuestro diario vivir. Donde estemos, con la familia, en el trabajo, en nuestro caminar diario contigo, vivamos conforme a tu voluntad y a tu deseo, Señor. Guárdanos de caer en la necedad, de ser impacientes, de vivir locamente, Señor, de no aplicar correctamente la palabra de Dios en nuestra vida. Guárdanos, Señor,
de que podamos actuar de esta forma que a ti no te agrada, de la insensatez, oh Dios. Señor, en tus manos ponemos nuestras vidas y como tu palabra nos invita, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Danos la sabiduría para vivir como a ti te agrada, Señor, en santidad, en el temor de Dios, obedeciéndote cada día en nuestra vida. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor continúe bendiciéndoles, mis amados hermanos.